La sociopatía y psicopatía son trastornos de la personalidad que comparten características similares, como la falta de empatía y remordimiento, pero difieren en su origen y manifestación. Sin embargo, una característica central de ambos es una naturaleza engañosa y manipuladora. A pesar de tener ciertos comportamientos y actitudes similares, suelen diferir más de lo que se piensa, y no siempre termina siendo peligroso el que se cree. Es importante tener en cuenta que los sociópatas se vuelven de esta manera por hechos o acontecimientos de su pasado, circunstancias que los fueron llevando a lo que es actualmente. Estos comportamientos son el resultado de un abuso, negligencia en la infancia o alguna lesión cerebral. Las características que llegan a presentar este tipo de personas es que son generalmente menos estables emocionalmente y altamente impulsivos. Su comportamiento tiende a ser más errático que el de los psicópatas. En caso de cometer crímenes ya sean violentos o no violentos, los sociópatas actuarán más por compulsión y les faltará paciencia, se darán mucho más fácilmente a la impulsividad y carecerán de una planificación detallada. También es conocido como trastorno de personalidad antisocial, considerada como una enfermedad de salud mental en la cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Los psicópatas en su gran mayoría son personas que tienden a ser exitosas, esto ya que son extremadamente controladoras con todos los aspectos de su vida y en el ámbito profesional a menudo son despiadadas, insensibles y superficialmente encantadoras, con poco o ningún respeto por los sentimientos o las necesidades de los demás. Cuidan el detalle, incluso pueden manipular a otras personas para que infrinjan la ley mientras se mantienen seguros a distancia o hagan cosas por ellos sin que las otras personas se den cuenta. Son manipuladoras de los sentimientos de otras personas, pero no son capaces de experimentar las emociones por sí mismos. Los psiquiatras han llegado a usar el término psicopatía para ilustrar que la causa del trastorno de personalidad antisocial es hereditario. Hasta el momento podrás darte cuenta de que son muy similares, como se puede ver en pantalla, las similitudes son su falta de empatía y su creencia o sentimiento de superioridad ante otras personas, pero en cuanto a las diferencias podemos ver que los sociópatas son impulsivos, por el contrario los psicópatas no lo son. Los sociópatas son impacientes, por el contrario los psicópatas pueden ser increíblemente pacientes. Los sociópatas suelen ser desordenados, los psicópatas son extremadamente ordenados. Los sociópatas tienden a fijarse muy poco al detalle, cuando los psicópatas le dan gran importancia a los detalles. Los sociópatas son extremadamente antisociales, pero los psicópatas pueden resultar incluso encantadores. Otra manera de diferenciar es saber que la naturaleza del trastorno de personalidad sociópata es una consecuencia del entorno y la naturaleza del trastorno de personalidad psicópata es considerada una predisposición genética. En cuanto a la psicología, la sociopatía o trastorno de personalidad antisocial, TPA, lleva décadas frustrando a la comunidad médica por las dificultades para diferenciar sus síntomas de otros trastornos psicológicos, así como para elaborar tratamientos eficaces. El sociópata suele mostrar un carácter poliédrico, que agudiza el enigma que rodea su personalidad. En cuanto a la sociopatía, a lo largo del tiempo se ha demostrado seguir un patrón. Algunas de las posibles causas y factores de riesgo que explicarían la aparición de un comportamiento sociópata son el maltrato infantil, violencia en la vida familiar o traumas de la infancia. Incluso algunas fuentes hacen mención que una persona sociópata sí tiene sentido de la moral y una conciencia bien desarrollada, aunque su sentido del bien y el mal es muy particular. El sociópata tiene capacidad para amar y sentir conexión emocional con los demás, pero únicamente con individuos concretos como familiares o amigos, y en conexiones específicas. De hecho, en contra de lo que muchos creen, los sociópatas sí pueden disponer de una buena capacidad para la empatía, sentir culpa e incluso mostrar lealtad hacia algunos individuos muy concretos, pero su sentido de lo que está bien o mal está distorsionado. Esto los lleva a comportamientos rígidos, siempre por una alta dosis de impulsividad. Es por esto que los sociópatas se diferencian de los psicópatas por su personalidad generalmente más violenta causada por traumas infantiles y abusos emocionales. Los psicópatas se diferencian de los sociópatas por su personalidad calculadora, meticulosa e imposibilidad de sentir culpa causada por bajo desarrollo del cerebro en áreas responsables por la regulación de las emociones y el control de los impulsos. La prevención también supone un reto para la comunidad médica. En este sentido se señala que teniendo en cuenta que la conducta sociópata puede tener sus raíces en la infancia, son los padres, profesores y pediatras los que deben detectar estas señales tempranas. Así el mayor desafío para la comunidad médica es tratar de formar una preventiva al TPA en la infancia y la adolescencia.
La manipulación, el engaño constante, la arrogancia, impulsividad, la falta de empatía, la insensibilidad o la falta de conciencia e interés por diferenciar el bien del mal pueden indicar un temprano comportamiento antisocial que debe ser valorado por un psicólogo infantil. La romantización de los psicópatas en películas y otros medios de entretenimiento es un fenómeno preocupante que ha sido objeto de debate y crítica en la sociedad. Hay varias razones por las cuales esto ocurre, como la fascinación por lo desconocido. Los psicópatas a menudo exhiben comportamientos extremos y despiadados que son difíciles de entender para la mayoría de las personas. Esta falta de comprensión puede generar una fascinación y un interés en explorar la mente de estos individuos a través del cine. De igual manera, la narrativa es más atractiva, ya que los psicópatas en la ficción suelen presentarse como personajes carismáticos y manipuladores que son capaces de llevar a cabo hazañas audaces y extremas. Esto llega a mantener el interés en la historia. La presencia de un psicópata en una historia a menudo crea una tensión dramática intensa, ya que estos personajes pueden ser impredecibles y generar conflictos emocionales y morales en la trama. Algunos de estos personajes se pueden ver en diversas películas o series como Dexter, de la serie del mismo nombre, Patrick Bateman de la película American Psycho, Jean-Baptiste de El Perfume o el propio Joker, que se han convertido en iconos sociales decorando paredes, camisetas y teniendo incluso sus propias figuras de acción. Y es que el carácter radical, impulsivo y rabiosamente individualista de estos personajes activan el lado oscuro del lector que incluso los termina idolatrando. Todo esto ya que de alguna forma, y pese a ser conscientes del devastador impacto social de una persona con un trastorno de este tipo, se admira su inquebrantable autoestima, ingenio y capacidad para destruir con el convencionalismo social. Es importante recordar que la romantización de los psicópatas en la ficción puede tener consecuencias negativas en la percepción y comprensión de la psicopatía en la vida real. Puede minimizar el sufrimiento que causan las personas con trastornos psicopáticos a sus víctimas y contribuir a una visión distorsionada de la realidad. Por lo tanto, es esencial que los medios de comunicación y el público en general sean conscientes de la responsabilidad que tienen al representar la psicopatía en la cultura pop y asegurarse de no glorificarla ni trivializarla.